Hola, mis queridos maestrantes. Les doy la cordial bienvenida al curso de Teorías de la Argumentación Jurídica, dando en continuación a la unidad 2 y 3 de esta semana, uno del bloque 2. Y recordando la clase pasada, bueno, el video pasado, nos quedamos en la filosofía a través de el método, ciencia, objeto y significado. Y solamente para poder recordar un poquito el video pasado, precisaré que el significado de la historia de la filosofía como ciencia, ante todo, es una ciencia filosófica y al propio tiempo una ciencia histórica. ¿Por qué? Porque su estudio permite comprender profundamente el desarrollo del pensamiento humano y de las leyes del mismo, dando a entender filosóficamente la magna experiencia del conocimiento del mundo. La historia de la filosofía muestra cómo fueron elaborándose las formas y categorías del pensamiento teórico, los métodos del conocimiento científico, enseñanza a pensar, con corrección dialéctica y aplicar la dialéctica al proceso del conocimiento y transformación del mundo. Con ello quiere decir que el pensamiento teórico, quien se refiere o lo escribió, en este caso Engels, solo es un don natural en el que a la capacidad se refiere. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero dar a entender? Que esta capacidad tiene que ser cultivada y desarrollada. Aquí un ejemplo claro. Si nosotros, como futuros maestrantes, maestros en derecho penal, no leemos, no estudiamos, no repasamos, no verificamos lexicología y lexicografía, no ampliamos y no acrecentamos nuestro conocimiento. Y con ello tendemos a tener razones de errores y extravíos de pensamientos pasados, de tal suerte que es necesario prevenir su repetición en el pensamiento teórico contemporáneo. Y existe la necesidad de generar un estudio de la historia de la filosofía, no solo cognoscitiva, sino también de gran alcance práctico, político, educacional, que nos va a permitir ayudar a enriquecer la memoria con conocimientos filosóficos acumulados por la humanidad y a preservar y continuar las tradiciones materialistas y dialécticas del pensar filosófico, que cumplieron un papel importante en la historia de la cultura universal y que hoy en día son necesarios para que el jurista pueda implementar una argumentación jurídica. Pero esa argumentación jurídica no solo la implementa de forma espontánea. Debe de existir un desarrollo de una teoría categórica que permita a través de una hipótesis, un razonamiento lógico y un silogismo, perdón, jurídico, el poder hilar pregunta y respuesta para poder resolver aquello que necesitamos demostrar. Con esto, la filosofía como ciencia, su objeto, método y significado permiten de manera progresiva saber al científico contemporáneo la factibilidad de demostrar irrefutablemente que la única doctrina filosófica exacta de nuestros tiempos pudiese ser o es el materialismo dialéctico. Digo, un pensamiento filosófico, ah, del cual, abocado a lo que estamos realizando, nos permite puntualizar
que la historia marxista de la filosofía enseña a dominar de un modo profundo la teoría y el método del materialismo dialéctico y aplicarlos de modo creativo en la vida, en la práctica y en la lucha diaria, sin desmayo contra la ideología de otras personas. Bueno, habiendo contextualizado la primera unidad y dándole seguimiento a nuestro curso, es necesario ahora poder explicar y explicar la historia de la filosofía en el Antiguo Oriente y entenderla a ustedes desde una óptica, reitero, filosófica de los países del Oriente Antiguo. Y para ello me permitiré decir que las doctrinas filosóficas más antiguas vinieron a la luz de la India, China, Egipto y Babilonia. A ver, compartamos pantalla. Ahora, dicho esto, el pensamiento filosófico de la India antigua nos permite puntualizar que esta figura nace de la India a mediados de un milenio, antes de nuestra era, cuando comienzan a formarse los estados en el territorio que hoy construyen el país. Gobernaban cada uno de ellos una ranja cuya autoridad se apoyaba en la de en la de la aristocracia terrateniente y de la nobleza sacerdotal gentilicia. Eran vigorosas las pervivencias de las relaciones patriarcales entre las clases dominantes y las oprimidas. La sociedad india se dividía en varnas, grupos, que más tarde constituían la base del sistema de castas. Eran también cuatro las varnas: sacerdotal, la de los aristocracias castrenses, la de los labriegos, artesanos y comerciantes, y la inferior. Estos hallábanse subordinados a los brahmanes, los satriayes y las bayas, quienes carecían de derechos sobre la propiedad comunal. No eran admitidos en la comunidad ni participaban en la solución de asuntos de la misma. La religión la religión santificaba, la división en varnas. Los aristócratas, familias sacerdotales, ejercían una influencia considerable sobre la sociedad. Eran sectores cultos, poseían conocimientos especializados e influían sobre el desarrollo de la ideología religiosa. Este tipo de pensamiento, reitero, a través del escrito más antiguo de la literatura india, que es el Veda, que en un estilo ordenado de imágenes expresa concepciones religiosas en las que ya aquellos tiempos se interpolaban ciertas representaciones del mundo, del hombre y de la vida moral. También es cierto que se dividían en cuatro partes, las más antiguas de las cuales es el Samaveda. Las demás son comentarios adicionales a esta. La parte más antigua del Samaveda, compuesto de cuatro relaciones, es el Rig Veda, un himnario religioso, perdón por la expresión, himnario religioso antes de nuestra era, que era la segunda parte del Veda, que es el Yajur Veda, una colección de textos rituales en los que se apoyaba el Brahmanismo, religión predominante, hasta la aportación del budaísmo. La tercera parte es la Atara Veda, que contiene las normas de conducta de los anacoretas.
anacoretas, anacoretas. Perdón por la repetición. Las Upanishad, parte propiamente filosófica, surge alrededor de los años 1000 antes de nuestra era. Forman una especie de apéndice del Veda. Ya en el periodo de dominación de las concepciones religiosas y mitológicas que se reflejan en la Veda y en las Upanishad, aparecieron los primeros elementos del conocimiento filosófico y comenzaron a configurarse significativamente las primeras doctrinas filosóficas, tanto las idealistas como las materialistas. En este punto de la historia, característico de la filosofía india antigua es el desarrollo dentro del sistema o escuela o escuelas determinadas y las divisiones de estos en dos grandes grupos: los ortodoxos, que aceptan la autoridad védica, y los heterodoxos, que rechazaban la autoridad védica. Recordemos que védica, Veda, tiempo de prohibición, prohibición. Estos sistemas fueron en su mayoría ortodoxos y religiosos. Tales son los denominados Vedanta, Mimamsa, Sankhya, Yoga, Jaya y Vaisesika, que sin embargo en algunas de estas escuelas, bajo la forma religiosa ética, se dejan ver tendencias materialistas. Las escuelas ortodoxas se denominan jainismos, budismos y charvaka lokayatamaka, matamata, corrijo, charvaka lokayatamaka. Este tipo de ideas pragmáticas que se ven a lo largo de la historia permiten reflejar el pensamiento más importante, sobre el cual también es conocida como Lokayata, que es una antigua escuela filosófica india que se representa en una corriente materialista empírica y atea dentro del pensamiento clásico de la India. Este tipo de figura explica brevemente cada término. El Charvaka es el nombre más comúnmente usado para referirse a la escuela filosófica. El Lokayata es un sinónimo del Charvaka, que significa literalmente aquello que está relacionado con el mundo. Se puede interpretar como una doctrina que se enfoca únicamente al mundo material y visible, aquello que puede ser tangible y que puede observarse, perdón, despreciando la o lo trascendental. También ha sido usada de forma despectiva para otras escuelas religiosas y filosóficas, para referirse a los materialistas o hedonistas. Bueno, pues con ello es necesario ponderar que el jainismo es el desarrollo de las antiguas doctrinas de los maestros, donde dio vida a la filosofía del jaísmo. El último de los maestros fue Vardhamana, llamado Jin, es decir, el conquistador, que según la leyenda vivió en el siglo sexto antes de nuestra era, y a sus adeptos se les denominó jainistas. En este núcleo, o en este caso, su núcleo principal, el jaísmo es una doctrina ética que trata de la liberación, la del alma respecto de las pasiones. Esta ética se tornó tradicionalmente en una serie de sistemas indios. El objeto de la filosofía del jaísmo es la santidad, perdón, especial que consiste en alcanzar la mencionada liberación. También es necesario señalar que para el jainismo no es Dios la fuente de la sabiduría, sino santanos, sino santones que alcanzan la fuerza y la felicidad mediante un saber perfecto y la conducta derivada de este saber.
Con este tipo de doctrina ética, maestrantes, el jainismo se basa en una teoría concerniente al ser, según la cual existe un gran número de entidades dotadas de una realidad y poseedoras de, de cualidades que, de un lado, son constantes y substanciales, y de otro, causales y transitorias. Entre las sustancias inanimadas se tiene particularmente significación la materia, que se presenta fragmentada en elementos indivisibles, como aquellos que son los átomos, o compuestas como una combinación de átomos. Además de la materia, se figura entre las sustancias inanimadas el espacio, el tiempo, las condiciones del movimiento y el reposo. Reiteramos, para el jainismo, la conciencia es la nota principal del alma. El grado de la conciencia es distinto en las distintas almas. El alma es perfecta por su naturaleza y sus posibilidades son ilimitadas. Como posibilidad son accesibles al alma un saber ilimitado, una fuerza ilimitada, una felicidad ilimitada. Pero el alma propone a identificarse como un cuerpo. En todo momento el alma es resultado de toda su vida anterior, de todas sus actuaciones, sentimientos e ideas precedentes. Este tipo de circunstancias permiten señalar las causas básicas que engendra la dependencia del alma, que son sus pasiones. Las causas de las pasiones es el desconocimiento de la vida. Por ello, el conocimiento debe conquistar el alma y a la materia. Y el supuesto del conocimiento verdadero no solo es la confianza en el maestro, sino también en una conducta correcta, la correlación entre nuestras acciones. Esto va a permitir la liberación, el objeto del jaísmo, que debe de separar por en torno al alma de la materia, lo que se logra mediante el asentismo. De tal forma que a lo largo de este tipo de filosofía oriental antigua, también tenemos una figura denominada el budismo. En los siglos 6 y 5 antes de nuestra era, surge la doctrina religiosa del budismo, hostil a la antigua religión sacerdotal del brahmismo, perdón. El budaísmo se propaga entre los sectores humildes de las ciudades, donde eran más ásperas las contradicciones de clases. Había una rivalidad, había una separación, no había como tal una afinidad por cada una de ellas. Tras cierta resistencia, las clases dominantes admitieron y apoyaron al budaísmo con miras a sus intereses clasistas. Esta circunstancia de clasistas, vamos a clasificar el tipo de sociedad. Por entonces aparecían en la India los grandes estados. El brahmanismo amparaba los privilegios de los sacerdotes, en tanto que el budaísmo era vigorosa la tendencia anticlerical, perdón. Al propio tiempo, la ideología budista recababa obediencia y resignación, por lo que no parecía peligrosa para la clase dominante. Sin embargo, el budismo, una de las religiones mundiales enormes, se alinea con el cristianismo y el maometismo, que son doctrinas que parten de la leyenda relativa a su fundador, que sería el príncipe Siddhartha o Gautama Buda, que es decir, el iluminado. La existencia del Buda se remota al siglo sexto antes de la nueva era, perdón, para las escrituras budistas pertenecientes a tiempos bastante posteriores. Es importante señalar que el primer intento de clasificar o de clasificarlas, lo encontramos en el llamado Tripitaka, que son tres cestos de doctrinas.
El tercero de estos libros contenía las cuestiones filosóficas. La religión budista se propagó tanto en el este y en el sur de India, en Ceilán, incluso en Birmania y Siam, que otro tipo de rama del budismo se extendía también por el Tíbet, China y Japón. Y cuando hablamos, en este caso, del Tíbet, China y Japón, vamos a señalar que existen ciertos pensadores importantes, filósofos importantes en la China, que buscaban establecer el camino, tanto por la humanidad como por el universo, basándose en el camino del cielo. Aspectos clave de los pensamientos filosóficos chinos, tanto del Dao, que era significado como camino, del Yin Yang, que hablaba del bien y el mal, del Qi, que era una energía vital, así como del humanismo, postulados básicos del budaísmo. En este caso, la necesidad del sufrimiento deriva del carácter correlativo y de la interdependencia de todos los acontecimientos y hechos. Ya hablar del hecho es denotar o nacer de manera o de modo inexorable una cadena de sufrimientos. Habla de la vida del hombre, su sed de placer, estando condicionados para la existencia sensorial y acompañados por sufrimientos. Este tipo de circunstancias era señalada por los maestros del budaísmo, quienes enseñaban que el objetivo del conocer es liberar al hombre del sufrimiento y que a través de la ética del budaísmo descansa en la convicción de cada uno salvarse del sufrimiento, mas no así de la vida de ultratumba. Esto me va a permitir pensar, maestrantes, que la circunstancia del budismo o del budaísmo era buscar ante todo una santidad espiritual que nos iba a librar, perdón, que nos iba a librar de sufrimientos terrenales, de sufrimientos que vivíamos en esta vida presente. Este tipo de circunstancias, este tipo de cesación de los sufrimientos que eran llamados a través de nirvana, o sea, de una extinción al pie de la tierra, quería decir que los budistas podían comprender, podían entender por nirvana un estado de plena imposibilidad cuando el individuo se libera de cuanto aporta a su dolor y se abstrae del mundo exterior, así como del mundo del pensar. En algunos postulados del budaísmo, ofrecen intereses filosóficos. Tales son la doctrina de la mutuabilidad universal, que sería la negación de que existe el alma como ente particular y el reconocimiento de que no existe sino estados de conciencia en revelo permanente. También es cierto que el budaísmo ha elaborado minuciosamente la cuestión del camino de perfeccionamiento ético, consistente en la doctrina de las 8 virtudes, que alcanzarán aquellas que emprendan un camino de conducta, de forma de vida recta, con un lenguaje recto, con una recta orientación, con un pensamiento, concentración o sosiego y placidez. De este modo, el budaísmo debió su éxito a ser una doctrina religiosa para la salvación, que trataba o que infundía en los creyentes la esperanza de que el sufrimiento universal podría ser vencido y eliminado. Con todo ello, las religiones no se esforzaban en absoluto para suprimir las causas de los sufrimientos en la vida social real. No era una doctrina de lucha, sino de resignación. En su desarrollo posterior al budismo, se dividió en varias escuelas, de tal forma que a comienzos del materialismo indio, el sistema Lokayatamata no era una tarea fácil de enjuiciar
en las primeras doctrinas de la filosofía india, ya que los escritos, en particular las obras de los materialistas, se perdieron y las noticias que los idealistas posteriormente nos dan de aquellas remotas escuelas contienen osteosensibles falsedades, contienen algunas vaguedades, algunas ambigüedades. Ajá. De tal forma que este sistema filosófico materialista indio más antiguo se llama Lokayatamata o Charvaka, que es más fácil de pronunciar. Este tipo de sistemas negaban la existencia de otro mundo fuera del material. Surgió, por lo que parece, cuando el régimen gentilicio era reemplazado por el Estado y junto a las varnas castrenses y sacerdotal fue destacando la varna de los mercaderes al tiempo que los labriegos comenzaban a formar el sector del campesinismo y artesanos libres. La doctrina charvaca relativa al ser sostiene que el mundo entero está formado de elementos materiales primigenios, fuera de los cuales y de las leyes de sus combinaciones no existe ninguna otra realidad. Reiteramos, la fe en la existencia de un Dios, del alma, del paraíso, de un modo de ultratumba, para ellos era falsa y los elementos de esa fe no son reductibles a perfecciones. Las cosas de la naturaleza están compuestas de fuego, que sería la luz, tierra y agua, aire, que serían los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Tras la muerte de los órganos o de estos organismos, se descomponen en los elementos primarios la conciencia existente de un modo real, lo que es testimonio para la percepción. Pero ojo, la conciencia no puede ser cualidad de un ente espiritual, ya que no existe la forma de ser tangible, de saber si dilucida entre lo bueno y lo malo, ni tampoco inmaterial, reitero, porque no hay tangibilidad, no hay posibilidad de tocar, de palpar. Este tipo de cualidad del cuerpo material vivo se refiere precisamente a ser anteespiritual e inmaterial, perdón. El individuo es inseparable del cuerpo. En un ejemplo tácito, el ser humano es materia en este planeta y como tal, esta materia necesita un alma, necesita una esencia para que pueda existir y para que pueda existir y coexistir. Y entonces, en este pensamiento que nosotros estamos redundando ahorita, mientras la materia no tenga un alma, no tiene una forma, no tiene un objetivo de ser y estar en este planeta, ya que todo lo que es materia y masa tiene un fin como tal. Entonces, dentro de esta circunstancia, la ética del sistema Charvaka descansa también en la doctrina del ser, descansa en la factibilidad y posibilidad de que el hombre experimenta placer y sufrimiento, como la evitación total de un sufrimiento. ¿Y cómo evitar este sufrimiento total? Pues es imposible. Hay que tratar de reducir al mínimo, haciendo que el placer sea máximo, que los conceptos habituales respecto a la virtud y al vicio son una invención de los autores de los libros sagrados. Pero bueno, este es un pensamiento filosófico. Sin embargo, realmente el pensamiento que pudiéramos nosotros aterrizar sobre si el ser humano puede evitar o puede tener placer y sufrimiento es natural, porque tenemos un estado de ánimo cambiante, tenemos un discernimiento que nos permite analizar, precisar y concretar a través de una argumentación qué es lo que en este momento estamos sintiendo. Si yo me pellizco, en este momento sentiré dolor, pero si yo me acaricio, me suavizo y me doy un beso, sentiré placer, sentiré alegría, porque me estoy consintiendo, me estoy apapachando.
de tal forma que estos conceptos habituales respecto a la virtud y al vicio son una invención, pero más que pensar que son de libros sagrados, es la invención que genera a través de una lectura, de un pensamiento, de alguien que tuvo la necesidad de analizar, de utilizar un pensamiento lógico, de tener algo racional. Pero desde mi óptica, yo pienso que para que exista la posibilidad de que el ser humano tenga la primicia de poder pensar, debe de existir una figura celestial superior que nos dé esa claridad, esa divinidad, esa sabiduría, esa inteligencia y ese discernimiento para poder comprender lo que estamos haciendo. Sin embargo, a veces puede existir la figura infiltraria en el sistema, en este caso, Charvaca. ¿Por qué puede existir a veces una infiltración? Porque es necesario visualizar que un elemento de escepticismo, tal como el abstenerse de emitir un juicio sobre cuestiones antinómicas, perdón, antinómicas, existe como tal. ¿Para qué? Para analizar. Y en este momento yo doy 2 minutos para que ustedes precisen. ¿En verdad existirá esa circunstancia de poder analizar, de poder generar o emitir un juicio sobre cuestiones antinómicas? Ahora, para poder tener ese pensamiento más nutrido sobre antinomias, es necesario comprender que la palabra proviene del griego, que significa anti, contra, y nomos, ley, y se utiliza principalmente en la filosofía y en la lógica del derecho para referirse a contradicciones normativas y conceptuales. Entonces, efectivamente existirán esas contradicciones normativas, efectivamente existirán esas contradicciones conceptuales. Digo, yo me pongo a pensar si en verdad las existen. Y en una reflexión mía, yo pudiera decir que sí existen contradicciones entre normas. Porque si nosotros observamos la integración de la Carta Magna o de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en algunos artículos existen lagunas abismales y contradicen y contraponen los derechos fundamentales del ser humano, los derechos humanos, los derechos de sociedad, de política, de cultura. Pero bueno, es un pensamiento que en este momento no podemos generar como paradigma, no podemos escudriñar. Sin embargo, el tipo de sistemas védicos del Mimamsa y del Vedanta son sistemas de filosofía de la India que se consideran como una estructura del Veda, de libros sagrados, como el Antiguo y Nuevo Testamento entre los cristianos, en sistemas que se denominan, perdón, Mimamsa y Vedanta. Para ellos, en el Veda, autoridad indiscutible. En este tipo de circunstancias, la filosofía de los países del Oriente Antiguo tenían este tipo de pensamiento abstracto sobre el Mimamsa y el Vedanta. Y de tal forma era su pensamiento que el rasgo distintivo del Mimamsa consiste en que, aun siendo su objeto la justificación del ritual védico, otorgo gran atención a la teoría del conocimiento y de la lógica. Y aquí me voy a permitir avanzar un poquito y precisar algo fenomenológico, conocimiento y lógica. Fenomenológico, conocimiento de un fenómeno que en ese momento está sucediendo. Pero según este sistema, la percepción sensorial es una fuente particular, perdón, del saber, de los objetos percibidos, aquellos que son reales y que están dotados de rasgos objetivos.
y que además de la percepción son fuentes del conocimiento que permiten una deducción lógica, una comparación y permiten crear un testimonio prestigioso de las escrituras sagradas y de la admisión en carácter de postulados de ciertas verdades inaprehensibles. Este tipo de sistemas idealistas Vedanta se debe al al Badarayadana, que es el primero en el desarrollo. Este tipo de pensamiento consiste en un sistema de matices derivado de las diversidades en el modo de entender la relación entre el alma y Dios, y recordando que Dios es el todo omnipotente y el alma es la esencia del ser humano, evidentemente existe esa necesidad de ponderar si efectivamente el Vayadara, bueno, Vayadara para cortarlo, pero es Badarayana, permitía dentro de su figura reconocer como un autor del Brahma Sutra, que sería también conocido como el Vedanta Sutra, una de las obras más imponentes del sistema filosófico. Y este tipo de figuras evidentemente genera la necesidad de pensar que es una figura fundamental, conocida principalmente por su autor, un solo texto, un pensamiento hindú. Y bajo esta circunstancia, pues digo, existe la necesidad de pensar, de analizar, de escarbar un poquito más qué significaba. Y esto me permite contextualizar, perdón por el tartamudeo, contextualizar que el Brahma son un texto de una fuente de la escuela filosófica hindú, de la que tanto hemos venido renombrando o multicitando de manera constante. Bajo esta circunstancia, reitero, este tipo de figura permite ponderar la existencia de un sistema de matiz derivado de la diversidad en el modo de entender la relación entre el alma y Dios y de sus afirmaciones más extremas, que son la diferencia entre Dios y las almas y, en este caso, la identidad entre Dios y las almas. Aquí, en estas dos vertientes importantes, la escuela del Madhava definía la primera doctrina como la de Sankara y la segunda, el Vedanta, exigía que el discípulo obedezca sumisamente al maestro, indicando que la sabiduría del Vedanta, reitero, se dedique a una meditación permanente sobre las verdades del mismo ser hasta lograr una contemplación directa y permanente de la verdad. Según el sistema de la Vedanta, el alma unida a su cuerpo no es libre. Quizá ansía satisfacciones sensoriales y experimenta una dilatada serie de reencarnaciones. Este tipo de pensamiento permite constituir que la victoria sobre la ignorancia que esclaviza el alma se logra mediante el estudio del Vedanta como sistema del idealismo objetivo que conduce al misticismo, a la contemplatividad, a la indivisión en la lucha y a la subordinación de la filosofía en la religión. Y evidentemente, si nosotros pensamos sobre una filosofía Sankhay, anticipada, antiquísima, que forma o constituye de la filosofía india, cuyo fundador es Kapila, personaje que vivió según ciertas fuentes, hasta los años 600 antes de nuestra era, y que bajo este pensamiento filosófico se contextualiza que el sistema Sankhay
presupone dos principios, a diferencia, reitero, de el Mimamsa y el Vedanta. Y dice que el sistema Sankaya tiene como tal, reitero, dos principios, el material y el espiritual. Y para explicar estos principios es necesario imaginarnos, analizar el mundo. El sistema Sankaya considera punto de partida la causa primaria material de todos los objetos y fenómenos, incluidos los fenómenos psíquicos. Estas causas o esta causa primera, aun siendo material, debe de ser tan sutil y penetrante como para hacer posible las producciones más sutiles y necesarias para el entendimiento. Por ejemplo, pudiera ser la causa primera, perdón, la que no puede haber sido engendrada por ninguna otra o por ningún otro precedente. Y en su lugar es la causa primaria autosubsistente, la base entera del universo. Todos los objetos son capaces de suscitar en nuestro placer, en nuestro dolor, en nuestro estado, en nuestra indiferencia. Pero sobre todo, la causa de estos estados son tres elementos integrantes importantes de estos objetos que no perciben de un modo inmediato. Cuando decimos tres elementos integrantes, nos referimos a tres gunas estando formados, no solo la subsistencia primigenia llamada Prakriti, sino también todos los objetos del mundo. El Prakriti, maestrantes, es la causa de la existencia de los cuerpos, de los órganos sensoriales y locomotivos, del sentido, del yo, del entendimiento y del intelecto. Pero además de todo esto existe la conciencia, que se llama por encima de toda mutación y es ya inmaterial por su naturaleza. Toda la multitud de objetos del mundo real es engendrada por el contacto de la causa material, Prakriti, en el Purusa, en el yo interno. El intelecto que procede del Prakriti no es eterno, es un compuesto y constituye al sujeto que surge y se destruye en el tiempo. Aquí hago un paréntesis y analizo. ¿Cuál es la etapa del ser humano? ¿Cuál es su función? Nacer, crecer, vivir, envejecer y morir. Y entonces quiere decir que no es eterno el ser humano, que este compuesto y como tal el sujeto en el que se constituye surge y se destruye en el tiempo. Y de esta forma, la doctrina de ser permite inferir el sistema Sankaya, permite, además de la percepción y de la inferencia lógica, también admitir como fuentes del pensamiento las doctrinas, los testimonios del Veda. Ojo, cuando hablo de una inferencia lógica, hablo de premisas, mayor, menor, de silogismos, de razonamientos lógicos, que van a permitir, a través de un conocimiento fidedigno, que surjan cuando el intelecto sea necesario que se refleje no en el objeto, sino en la propia conciencia del yo para analizar a través de la experiencia, de las máximas de la experiencia, este tipo de circunstancias, este tipo de análisis de manera lógica, o sea, de razonamiento lógico y de manera humana con la vivencia que ha tenido el ser humano. De tal forma, esta premisa de la ética del sistema Sankaya, de la convicción en la dimensión universal del sufrimiento,
nos apunta a que el conocimiento de los caminos pueden liberar al hombre del sufrimiento y a las adversidades que constituyen para ella, como para otras escuelas filosóficas indias. Con ello, generan una ardua tarea cardinal en la sabiduría. Existen otro tipo de sistemas dentro de estos pensamientos como el yoga, como el sistema materialista, Janya, que pronunciábamos. Y en el yoga se enfoca como tal esta palabra eh, al significado de concentración, que se considera que su fundador es el sabio Patanjali. Este tipo de sistema del yoga que habla específicamente de la concentración se basa en la fe de Dios, que se estima como elemento de la cosmovisión teórica y condiciona como tal una actividad práctica eficiente encausada a la libertad del hombre y a su sufrimiento. Y quiere decir que si nosotros nos concentramos, pensamos, alineamos nuestros chakras, de la energía y de la materia en este mundo, evidentemente vamos a erradicar ese sufrimiento que tenemos. Este tipo de sistemas prescribe también la adoración de Dios y a su vez en estos radica la diferencia esencial entre el yoga y el ateo Sankhya. En el sistema del materialismo en Yaya, la función de este sistema se atribuye al sabio Gotama, o Gautama también conocido. Este tipo de sistemas es una escritura de las más antiguas de la escuela que se remonta al siglo III antes de nuestra era. Las restantes datan de los primeros siglos de nuestra era, pero sobre todo, este tipo de filosofía es una doctrina del conocer, en particular de la inferencia lógica, que es elaborada partiendo de una teoría materialista del ser. Como tal, este tipo de teoría del ser está llamada a servir no a una función teórica, sino a la práctica de la libertad al hombre de todos los sufrimientos. O sea, la intención es liberar al hombre de todos los sufrimientos con este tipo de filosofía. Existen varios tipos que van a permitir el conocer verdadero a través de una percepción, a través, reitero, de una inferencia lógica, que son premisas mayores, menores y silogismos, razonamientos lógicos, a través del testimonio de una autoridad de la comparación, y que como tal, la percepción de todas estas está condicionada para los sentidos y da un conocimiento directo del objeto, de tal forma que para que el conocimiento lógico sea indispensable es menester disociar el rasgo inseparable del objeto investigado. En conjunto, este sistema en Janya se encuadra en un materialismo ingenuo, que como tal, por el origen y por el contenido, sitúa la verdad en dependencia de la naturaleza real de los objetos estudiados. El objeto existe antes de ser conocido. Objeto antes de ser conocido, pero ya tiene una denominación, marcador. Sin embargo, más tarde, en este contenido básicamente materialista, penetraron elementos de religión y de psicología idealista. En otro pensamiento materialista, paisesica, se aporta o se refiere a uno de los más duros del materialismo hindú antiguo. Este término de Vaisesika procede de Visesa, que significa particularmente y señala que para la Vaisesika, en la explicación de la realidad, se debe tener un alcance primordial.
de la categoría que diferencia específica o específicamente entre las sustancias, átomos y almas. Este tipo de sistema surge alrededor de los siglos 6 y 5 antes de nuestra era. Y reitero, su función se atribuye al Canadá. ¿Por qué se atribuye al Canadá? Primero, Canadá fue un sabio y filósofo antiguo hindú, considerado el fundador de la escuela Vaisesika, una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía de la India. Ajá. En este tipo de figura existen obras principales que constituyen textos de funcionalidad del sistema Vaisesika, redactando un entorno de aforismos, como era la tradición india para facilitar la memorización y, en este caso, la transmisión oral. Pero este sistema como tal, al explicar la sabiduría, al explicar la circunstancia en la que el yo humano del sufrimiento y de la dependencia causan causan una última, eh, o causan como tal la última del sufrimiento de ignorancia. En esta parte, este sistema, reitero, es un origen de una doctrina materialista del ser y de una teoría del atonismo. En esta base o en esta circunstancia se plasma que el camino de la liberación es el del saber, o sea, el del conocimiento veraz de la realidad. Ello presume la investigación de las categorías de la realidad, es decir, de los géneros superiores del ser. La categoría no es como tal un concepto de entendimiento, maestros, sino ante todo un objeto denominado por un término. Para ello, la clasificación de estas categorías coincide con la clasificación de sus objetos. Este tipo de categorías de objetos como tal generan un vínculo material de todas las cualidades de las cosas, de las particularidades, de las acciones, así como de las causas de todo lo compuesto que es la sustancia, de tal forma que a través de diversos tipos de sustancias, entendiendo como la existencia de 5 que son el agua, la luz, el aire, el éter, que constituyen los elementos físicos, a su vez integrados por átomos eternos, indivisibles. Este tipo de átomos no son perceptibles a la vista del ser humano o de los sentidos. Y sabemos que existen, pero no podemos tocarlos y que solo son por inferencia, o sea, porque sabemos que existen, porque a través del análisis lógico sabemos que existen. Este tipo de particularidad característica del Vaisesica, en su doctrina atomista, nos refiere que es la admisión de una diferencia cualitativa entre los átomos. Contrariamente a las propiedades, podemos entender que las cualidades se entienden como algo que existe desde la eternidad. Este tipo de movimientos no es una cualidad, sino una propiedad, ya que se transmite de un objeto a otro y que en lo subsecuente las sustancias no físicas como el éter, espacio, tiempo y alma no pueden haber o no pueden tener movimiento ni acción. Desde este punto de vista, pues contextualizamos que como tal, con el transcurso del tiempo, fue acentuándose el matiz religioso del sistema Beisaseki, perdón, Baisesaki,
Los maestros de esta filosofía comenzaron a sostener que los átomos son únicamente la causa material del mundo y proclamaron a Dios como la causa moviente, como el creador de todo. En el pensamiento filosófico chino, existe un nacimiento y un desarrollo del mismo en los siglos 8 y 6 antes de nuestra era, periodo de formación y desarrollo de la sociedad esclavista, perfi- ah, perfilándose en China, dos tendencias dentro de la ideología, que era la de la conservadora y que era la de la progresista. También pudiéramos haber pudiéramos advertir que existe la mística y la atea. En la contienda entre estas dos tendencias fueron cobrando crecientemente propagación de ideas materialistas, ingenuas, concernientes a la existencia de cinco elementos primigenios de la cosa: el metal, la madera, el agua, el fuego, la tierra, a dos principios alternativos que eran el yin y el yang, el bien y el mal, o en este caso, también el camino natural del Tao y otras ideas que habían aparecido ya a finales del milenio segundo y a comienzos del primero antes de nuestra era. Como resultado de la generalización de los conocimientos de aquella época, la formación de las corrientes filosóficas data de los siglos 6 y 5 antes de esta era, bueno, antes de nuestra era, y entre ellas, y en vinculación con aquel viraje cerrado a la historia de la sociedad china, perdón, durante casi 3 siglos una denotada batalla. Y en esta denotada batalla, pues obviamente vamos a encontrar la oposición filosófica y ética de Confucio y de sus seguidores. Y en este tipo de doctrina ético-política del confucianismo, ocupa un importante lugar en la historia de la ideología antigua china. Su fundador, Confucio, en el año 551 al 479 antes de nuestra era, hizo una valiosa aportación a la cultura china. Se le atribuyen varios libros, entre ellos Analectas, Anales de primavera y otoño y otros, que reúnen los monumentos escritos del pasado y es asimismo el fundador de un sistema de enseñanza escolar, ajustándose a las tradiciones ajustándose a las tradicionales opiniones religiosas, según las cuales el cielo, como divinidad suprema, dicta su voluntad al hombre. Confucio mantenía que la vida del hombre depende del destino, mientras que la riqueza y la nobleza proceden del cielo. Aunque este tipo de doctrinas de Confucio contienen ideas racionales, en conjunto son dogmáticas y conservadoras. Confucio exigía la observancia incondicional de las tradiciones patriarcales gentilicias, de la educación en el culto a los antepasados y una obediencia ciega a los gobernantes. Este tipo de fines perseguía como tal, maestros, los términos más fundamentales de su pensamiento: el yen, que era una reciprocidad de la conducta; el chun, que era una fidelidad al Señor, que era el deber, ¿no? Y otros como tal, que Confucio dedicó particular atención al concepto de xiao, piedad filial. Se entiende como que los honra a los padres y respetan a los ancianos raramente en su insubordinación ante el superior. Ahora, eminente seguidor de Confucio fue Mencio, quien vivió del 372 al 289 antes de nuestra era. Nombre europeizado de Meng, para el cual la vida humana está sometida a la voluntad del cielo, exponente y ejecutor de su voluntad. Es el gobernante sabio, el Hijo del cielo. El hombre, decía,
nace naturalmente bueno y son ingéntinas 4 cualidades: la compasión, el recato, la modestia, la aptitud de diferenciar la verdad de la mentira. Sin embargo, a consecuencia de las malas influencias de la sociedad, estas 4 cualidades se pierden prontamente. Y Mencio propuso la teoría de los conocimientos innatos, que es el espíritu inalcanzable, divino, ha depositado en el hombre y que éste debe cultivar asiduamente para hallar en sí mismo respuestas a todas las interrogantes de la vida, averiguar las causas de sus adversidades y desgracias, no encolerizar por las injurias y no abrigar odio a quien nos diga. En este paso campante, cambal de la filosofía por el Antiguo Oriente, también encontramos el pensamiento de Mao Zedong a través de la teoría del conocer del moísta o de los moístas, escuela confucionista que dirigió sus ideas de Mao Zedong en el año 479 al 381 antes de nuestra era y que exhortó a los hombres a respetarse, a ayudarse con una reciprocidad por encima de una situación social, contrariamente al confucianismo que sostuvo que no existía predestinización, perdón, y que como tal el destino del hombre depende de cómo practique el principio del amor universal, que es una expresión que está en la voluntad del cielo. An- a tono con ello, el Señor del cielo lo recompensa o lo castiga. Mao Tse se opuso a las guerras de conquista y predicó la paz en los estados. Con este tipo de teoría del conocimiento de Mao Tse, se contiene que ciertos elementos del materialismo, como el saber que provienen del estudio directo de la realidad, como las moñistas o seguidores de Mao, despojaron de la envoltura mística las ideas de sus maestros racionales en lo fundamental y en el desarrollo. Y como tal, perdón, lo desarrollaron por el cauce de un materialismo ingenuo, prácticamente elaboraron la lógica y la autoridad del conocer. Como tal, los moístas admitían la existencia objetiva de las cosas fuera de nuestra conciencia. Con esto quiero precisar que las tendencias materialistas de los moístas rebatían principalmente a los sofistas, Yu Shi, entre el siglo IV y el siglo III antes de nuestra era. Y como tal, Yu Shi intentó reducir a la identidad lo finito y lo infinito, lo relativo y lo absoluto, y diluirlos en una magna unidad. Este tipo de circunstancias negaba a sí mismo la diferencia cualitativa de las cosas. Según Kung-Su Lu, las cosas concretas, maestros, surgen como un resultado de una combinación entre nuestra conciencia de ideas que existe en un modo independiente. Como ejemplo, caballo blanco es una combinación de las ideas de blancura y caballo. Existe una fusión de ideas
una combinación de palabras. Dentro de este pensamiento en los periodos precisados, encontramos un periodo védico, un periodo upanisídico y un periodo de los sistemas. Pero encontramos algo más importante, el pensamiento de Lao Tse acerca de la Tao, los teotistas, quienes decían que el desarrollo de la filosofía china tuvo un gran alcance del teotismo como doctrina de Lao Tse acerca de la Tao. Yo tengo dos percepciones de la Tao. La filosófica dice que es el camino de las cosas, la idea cardinal consistente en que la vida de la naturaleza y de los hombres no es gobernada por una voluntad del cielo, sino que discurre por un camino natural. Este tipo de palabra, el Tao es la ley natural de las propias cosas que componen con la subsistencia de aire y que como tal generan el fundamento del mundo. Sin embargo, desde una percepción espiritual, la Tao significa aquello que nos refrenda como personas estigmatizadas, como personas que se van a desprender de cosas materiales, que van a ser sencillas, que van a buscar la limpieza y la santidad ante todo con Dios, que van a perseguir una vida sin materialismo. Ahora, para Lao Tse, todo en el mundo se halla en movimiento y mutación, a consecuencia de lo cual todas las cosas pasan necesariamente a su opuesto. Lao Tse creía que congruentemente esta ley, en último término, triunfaría sobre la justicia, pues a la larga los débiles se tornarían fuertes y vencerían, y a quienes los habían dominado, de tal forma que el hombre no debía ingerirse en el devenir natural, que intentaría cambiar la marcha de ese desarrollo para someterlo a sus intereses personales, de tal forma que Lao Tse combatía las arbitrariedades de la aristocracia o de los aristócratas y exhortaba a desdeñar lo superfluo y retornar a la vida comunitaria primitiva. Eminentemente, los seguidores de Lao Tse, que fue Yang Chu, quien vivió en el siglo IV antes de nuestra era, negaba la existencia de fuerzas sobrenaturales y entendía que el mundo de las cosas se gobernaba por leyes propias y se hallaba en camino constante. Los tautistas del Palacio de la Ciencia Tetsia, Sun Ke y Jin Wei, entre otros, desarrollaron que la doctrina del chi, la substancia material, el chi, el fuego espiritual, la sustancia material, deviene de dos cosas, el sutil y el tosco. El primero surge del alma del hombre y el segundo surge de la forma del cuerpo, de tal forma que el chi tenue cumple el papel principal en el organismo del hombre. De él, o sea, de él, del hombre, dependen las facultades mentales. No son fuerzas divinas las que conceden la sabiduría, que es una manifestación del chi sutil, perdón. Como tal, los materialistas antiguos entendían que el chi tenue abandonaba al hombre al morir, este, y formaba lo que la gente llamaba demonio o Dios. Este tipo de fase superior del taísmo antiguo es la doctrina del Chao Tse en el siglo cuarto y tercero antes de nuestra era, quien con la figura de Lao Tse sostuvo que en el mundo de las cosas opera la inexorable ley natural, Tao, por lo cual
todo lo engendrado está continuamente sometido a un total cambio, de tal forma y de seres orgánicos íntimos que residan en el agua procedente de los animales y de estos últimos, sobre todo el del hombre. Con esto contextualizo que la acumulación del chi da lugar al nacimiento del hombre. Y dice Chauncey que cuando converge el chi, aparece la vida. Y cuando se desvanece, llega la muerte. Con esto yo entendería que así como el hombre nace, crece, se reproduce, envejece y muere, genera estos parámetros de extremo a extremo. La vida aparece y se desvanece cuando llega la muerte. Dentro de estas circunstancias, maestros, evidentemente es necesario visualizar y volver a recapitular sistemas ortodoxos, sistemas heterodoxos, budismo, de la revolución filosófica de la India, que ya vimos, confucianismo, que permite materializar relaciones sociales, virtud del rehén, gobierno virtuoso, educación moral. Oh, esa diapositiva fue un error, mil disculpas. Entre otras escuelas filosóficas, podremos encontrar aquellas como el legalismo, que desarrollan principalmente por Han Pace. Esta escuela, como tal, rechazaba la idea confucia de un gobierno por virtud y proponía un sistema de leyes claras, escritas y estrictas, universalmente aplicadas. ¿Con qué objeto y con qué fin? Con el objeto y fin de tener severos castigos y recompensas, influyendo significativamente en la influencia, bueno, en la unificación, perdón, de China bajo la dinastía de Qin, algo que pues ya abordamos también. De esta forma, tenemos que ponderar, entre otras escuelas filosóficas chinas como el moísmo, que ya lo vimos, o como las escuelas de la lógica aplicado con la razón, con las premisas mayores, con la inferencia lógica, el tiempo, en este caso, en el que vivieron o en el que fue el periodo de los filósofos en Babilonia, nos permite ponderar el nacimiento de la filosofía en Babilonia y en el Egipto. Figuras que hacia finales del milenio 4 y comienzos, en este caso, del 3 antes de nuestra era, generan el desarrollo de las relaciones esclavistas que llegan a estos países a su fase superior y que como tal, el germinar del pensamiento filosófico en Babilonia y Egipto se encuentra o se entronca de un lado con los primeros pasos de la ciencia, astronomía, cosmología, matemáticas, y de otro como mitología. La filosofía, maestros, no se había constituido aún como una forma particular de la conciencia social del ser humano. El desarrollo económico necesitaba nuevos conocimientos y su empleo práctico. La necesidad de calcular los periodos de las alternativas del Nilo, señala Marx, quien dio origen a la astronomía egipcia y con ello al predominio de la casta sacerdotal como arbitrio de la agricultura. Señala que la economía se precisaba en un calendario exacto, basado en la observación de la luna, el sol y las estrellas, y que todo esto fue acrecentando los conocimientos científicos, la evolución, el paso, el camino de las ciencias. Los matemáticos babilonios dieron principalmente
o dieron principio al álgebra y a la geometría. Averiguaron un medio aproximado de extracción de raíces cuadradas que permitían una solución de ecuaciones en segundo grado. Los babilonios inventaron el sistema de posición sexagesimal del cálculo escrito, del cual parte el moderno cómputo del tiempo de 1 hora 60 minutos y de 1 minuto 60 segundos. La cosmovisión tan impresionante que tenían los babilonios, como los de los demás pueblos del Oriente Antiguo, es inseparable de la mitología. Primero intentó la forma de comprender los fenómenos de la naturaleza y en ello desempeñaron el gran papel de generar la clase sacerdotal que propagaba las creencias religiosas, de generar las narraciones mitológicas relativas al origen de los dioses, que hablaba de la teogonía. Se convirtieron en explicaciones religiosas del origen del mundo, cos, cosmogonia. Los astros no eran solo un medio de cálculo del tiempo y de predicción astronómica, sino también vieron la factibilidad de ser creados o de darle fuerzas creadoras bueno, vieron la factibilidad también de fuerzas creadoras del mundo como un influjo permanente sobre él, sobre el hombre. El dios Luna era la palabra de los babilonios al principio. ¿Por qué? Porque refería a que las estrellas, deidades que alumbraban solo de noche, o eran las que alumbraban solo de noche, y que el sol era la fuerza que extinguía el resplandor de las luces celestiales y por lo tanto era la fuente de las tinieblas, fuerza del mundo subterráneo y portador de la muerte. Como tal, este tipo de ideas precisa también que la luna moría, pero su resurrección la tornaba simbólica de una vida eterna, inextinguible. Este tipo de circunstancias constituyen un mito explicativo del universo. Pugnan entre el bien y el mal, que se representaría con el paso del tiempo como la victoria de la luz sobre las tinieblas, del Dios de la luz, que es exaltado como una poderosa fuerza moral gobernadora del mundo. Este tipo de cosmovisión astral dio pie al desarrollo de la astrología, creencia que en la aptitud de los astros para influenciar directamente sobre la sociedad y el hombre permitía contextualizar, reiteramos, el desarrollo del estudio de la astrología. Y aquí voy a dar 2 minutos, ¿no? Voy a analizar y voy a ponderar astrología. Sabemos que es el estudio del mundo, ¿no? Pero sobre todo es el sistema de creencias y prácticas que sostienen la posición y movimiento de los planetas, del Sol y la Luna. De esta forma, al desarrollarse cada uno de estos pensamientos, también existe la necesidad de estudiar la esclavitud y cobrar aspereza de este tipo de relaciones sociales que aparecen en Babilonia, en obras, sobre todo a romper con la mitología, contiene gérmenes de un pensamiento ateo. Este tipo de circunstancias, como tal, generan el estricto más notable de este género, que es el diálogo del ser y el esclavo sobre el sentido de la vida. Y aquí dejo como pregunta contextualizada. ¿Ustedes cómo consideran o contextualizan el sentido de su vida? El cual se podía criticar con los dogmas religiosos y se emite la idea de que es necio cumplir las prescripciones de la religión
hacer sacrificios a los dioses y tener esperanza en una recompensa en el mundo de ultratumba. ¿Mm? Si nosotros generamos un examen sumario de la historia del nacimiento del pensamiento filosófico en Babilonia y Egipto, vamos a contextualizar que muestra la existencia de los primeros brotes del pensamiento filosófico y social en los pueblos del Oriente Antiguo. Y los escritos egipcios plantean ya aún una forma ingenua del problema del fundamento material de los fenómenos naturales. En este tipo de palabras se menciona el agua fría como un origen de todos los seres vivos y el aire que llena el espacio y se halla en todas las cosas como tal. Sin embargo, este tipo de pensamiento filosófico no alcanza en Babilonia y en Egipto el nivel que caracteriza a los países esclavistas más desarrollados. Con todo, y esto, las incipientes concepciones espontáneamente materialistas y atentas de los egipcios y babilonios ejercieron cierta influencia sobre el desarrollo de la ciencia y el pensamiento materialista en el mundo antiguo. Y como afirmó Plutarco, el filósofo griego, Tales aprendió de los egipcios la idea del agua como causa primordial y principio de todas las cosas. Bueno, dentro de ello me permito constitucionalizar o me permito constituir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Se los dejo como pensamiento y reflexión. Dentro de este tipo de pensamiento y reflexión, pues obviamente encontramos las escuelas de Pitágoras y las escuelas eleáticas. Pitágoras, el teorema de Pitágoras, matemáticas, ¿no? Algo que ya vimos y que contextualizamos. Algo interesante, ¿no? Ahora, dentro de esta misma historia que nosotros vemos de la filosofía, vamos a encontrar la existencia de una sociedad esclavista en Grecia y Roma. Y vamos a encontrar también el choque y el primer enfrentamiento entre la dialéctica y la metafísica. Entonces, si hablamos de la filosofía de una sociedad esclavista de Grecia y Roma, nos vamos a constituir que esta figura o que esta filosofía clásica vivió la luz en las ciudades-estado griegas, que eran las polis, a fines del siglo XVII y comienzos del sexto, antes de nuestra era. Primero en las costas occidentales de Asia Menor, en Jonia, y luego en las ciudades helenas de Italia, meridional, perdón, en las del litoral siciliano y finalmente en la propia Grecia, en Atenas. Tras un periodo de brillante florecimiento en estos siglos, prosiguió su andadura en la época de la formación de la monarquía de Alejandro Magno y en la de sus sucesores, más adelante en el Imperio Romano y en el periodo de su división. Ahora, este tipo de filosofía romana nació en las postrimerías del periodo republicano del siglo II al primero antes de nuestra era y se desarrolló paralelamente en la Grecia, en los tiempos del Imperio Romano hasta su caída, aproximadamente entre los siglos V y al borde del cuarto. Ajá. En Grecia y en Roma, el modo de producción esclavista alcanzó su cota más alta. El trabajo del esclavismo fue la condición del desarrollo de la cultura. Recordemos que para que exista la necesidad
de un pueblo necesita la existencia de personas que constituyan una sociedad y que se establezcan en un lugar. A través de ello, con el trabajo de los esclavos, se desarrolla este tipo de cultura. Y a su vez, esta cultura presuponía que la adopción de los adelantos conseguidos por las civilizaciones orientales, que eran más antiguas, permitían eh, poseer una poesía épica de, de Hesíodo y Homero, que hablaban de la lírica de Sofo. Como tal, este tipo de dramaturgia de estilo Sófocles, Eurípides y Aristófanes, que hablaban de la escultura de Fidias y Praxiteles, obras de la historia de Heródoto y Tucídides, son las doctrinas filosóficas de Heráclito, Demócrito, Platón, Aristóteles, Epicuro y Lucrecio, que son pruebas ostensibles del elevado nivel alcanzado por la cultura griega y romana antigua, que dio en algunos respectos, como dice Marx, el modelo insuperable. Refiriéndonos al alcance de las relaciones de producción esclavista en aquella época histórica en que era todavía incipiente la fuerza productiva de la sociedad, Engels escribe: fue la esclavitud la que hizo posible la división del trabajo en mayor escala entre la agricultura y la industria, gracias a lo cual pudo florecer, perdón, el mundo antiguo, la civilización griega, y hace una énfasis. Sin esclavitud no podría concebirse el Estado griego, ni podría concebirse el aire ni la ciencia de Grecia. Sin la esclavitud no hubiera existido el Imperio Romano. Palabras sabias. Sin embargo, el modo de producción esclavista, que reservaba exclusivamente a los esclavos el trabajo manual, considerándolo indigno del hombre libre, socavaba inevitablemente su propia base económica. La particularidad característica de esta filosofía griega antigua consiste ante todo en la contraposición de las meditaciones filosóficas de la actividad laboral. Luego entonces, en su relación especial con la mitología, la trayectoria espiritual del siglo séptimo y del siglo al siglo cuarto antes de la nueva era, va de la mitología a la religión y a la ciencia y a la filosofía, e interponen elemento y condición de este desarrollo, que fue la asimilación para los griegos de las concepciones científicas y filosóficas elaboradas en el Oriente, recordando Babilonia, Persia, Egipto y Fenicia, lugares donde la influencia de los conocimientos babilónicos, matemáticos, astronomía, geografía, sistema de medidas es sumamente, perdón, apreciable, de tal forma que sus predecesores y vecinos en el Oriente tomaron los griegos como tal la cosmología, el calendario y los elementos de la geometría y de la álgebra. Y como tal, obviamente la filosofía griega nace no como materia de investigación o de investigaciones especiales, sino como un nexo indisoluble con los conocimientos científicos en el terreno de las matemáticas y de las ciencias naturales, y con las embrionarias nociones políticas, asimismo con la mitología y el arte, cuyo terreno artesanal y premisa se constituyen o los muestra Marx, quien fue figura dentro de la mitología griega. Tan solo en la época helenística, a partir del siglo III antes de nuestra era, se constituyen algunas ciencias,
ante todas las matemáticas y la medicina, en esferas especiales de la investigación y del saber. El materialismo de la época y el desarrollo de las democracias esclavistas. Pero bueno, me regreso un poquito a la dialéctica y a la metafísica. Ajá. Dentro de la dialéctica y de la metafísica, como tal, permítame un momento. Vamos a encontrar, en efecto, el lenguaje que constituye dialéctica. Y en el lenguaje que constituye dialéctica, vamos a ponderar que es un método filosófico que aplica el diálogo entre una tesis y una antítesis, entre una crítica y una anticrítica, para llegar a una síntesis más profunda del conocimiento. Se usa para analizar ideas, resolver contradicciones y llegar a una verdad más completa a través de un razonamiento. Este tipo de palabra proviene del griego dialéctique, que significa arte del diálogo o arte de discutir. En la filosofía, la dialéctica no es solo una conversación, sino una forma estructurada de argumentación que busca la verdad a través del conflicto de ideas. Y dentro de esta premisa dialéctica, vamos a encontrar específicamente autores importantes. La socrática, dentro de Platón, que es un método basado en preguntas y respuestas, que utilizaba la ironía y la mayéutica para llevar al interlocutor a descubrir la verdad por sí mismo. Aristotélica, que a través de Aristóteles distingue entre la lógica formal y dialéctica, que es el último para debatir la probabilidad o en este caso la no certeza y sobre todo hegeliana, que dentro de la figura de George Wilhelm Friedrich Hegel, la dialéctica es el motor del desarrollo del pensamiento y la historia. Se compone de tres momentos especiales: tesis, antítesis y síntesis. La tesis, una afirmación; la antítesis, la negación o contradicción de la tesis; y la síntesis, que es la resolución que supera la contradicción y da lugar a una nueva tesis. También dentro de esta figura vamos a encontrar el materialismo dialéctico por Marx y Engels, quienes remontan que la dialéctica hegeliana, perdón, como tal, aplica el análisis de una realidad material, no solo de las ideas, y que la historia se explica por las contradicciones entre clases sociales y modelos de solución, de tal forma que la dialéctica en el derecho y en la argumentación, mis queridos maestrantes, se usa para resolver antinomias normativas, o sea, normas que tengan un conflicto. En la argumentación jurídica se va a permitir el análisis de diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales para llegar a decisiones más razonables. Con ello, pues evidentemente la dialéctica permite aceptar contradicciones como motor de desarrollo. En cambio, la metafísica es una rama fundamental de la filosofía que estudia
la naturaleza última de la realidad, es decir, aquello que está más allá de lo físico y empírico. Meta, más allá, naturaleza, physi, trata de cuestiones como qué es el ser, qué existe realmente, cuál es la esencia de las cosas, hay algún entorno o inmutabilidad, qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la causalidad, incluso podríamos pensar qué es la materia. Dentro de esta figura, su origen y evolución se constituye a través de Aristóteles, quien se considera como el padre de la metafísica. No usó el término como tal hasta su obra que fue titulada Metafísica después de la muerte, por estar colocada después de la física. Definió a la metafísica como una ciencia del ser en cuanto a ser. Eso se entendería más traducido como a lo del ser y el deber ser, el ser como soy y el deber ser como tendría que ser. El estudio del ser por sí mismo. Dentro de esta figura de la metafísica existen escuelas filosóficas posteriores, como la escolástica, racionalismo moderno, empirismo y crítica kantiana y Heidegger. La escuela escolástica, desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, se fusiona como una metafísica aristotélica con la teología cristiana. Dentro del racionalismo moderno encontraremos al autor Descartes, René Descartes y Leibniz, que más adelante vamos a desdeñar, quienes buscan fundamentos absolutos del conocimiento. Y dentro del empirismo y crítica kantiana, evidentemente vamos a encontrar a Kant, quien critica la metafísica tradicional por ir más allá de la experiencia posible. Y Heidegger, que retoma la pregunta por el ser en una nueva clave existencial y fenomenológica. Dentro de esta rama de la metafísica, podemos encontrar temas como ontológicos, sustancial, esencial y accidental, causalidad, tiempo y espacio, Dios y libre albedrío. Y dentro de la cuestión ontológica, evidentemente, tendríamos que ver qué significa que algo sea, qué tipo de seres existen, preguntas centrales que se desarrollan en esta figura. Dentro del sustancialismo, tendríamos que ponderar qué es aquello que permanece a través del cambio. Dentro de la esencia y el accidente, evidentemente, qué es necesario para que algo sea lo que es y qué puede cambiar sin perder su identidad. Dentro de la causalidad, buscaremos la necesidad de causa y efecto. ¿Cuál es la causa de la cosa? Y todo efecto tiene una causa. Y dentro del tiempo y el espacio vamos a encontrar si son reales o construcciones mentales. Y dentro de la figura de Dios, evidentemente vamos a preguntar si existe un ser supremo celestial o es demostrable su inexistencia. Y dentro de la libre o de libre albedrío, si somos libres o determinados por causas previas, si me conduzco por mí mismo o no. Dentro de esta importancia de la metafísica, encontramos que es la base de un pensamiento filosófico, donde todas las ramas de la filosofía, que son la ética, la lógica, epistemológica y derecho, parten de presupuestos metafísicos, superiores a la física, más allá de la física. Aquí sale a relucir, ¿no? La palabra que actualmente estamos escuchando, metaverso, metaverso, más allá, o sea, un universo superior, ¿no? En este caso, el derecho como tal va a permitir un concepto de personas, dignidad, justicia y libertad que tienen raíces con la metafísica, recordando que la física va a estudiar la materia también, elementos materiales. La ciencia que discute si conceptos
como la objetividad y la causalidad, son metafísicos o son empíricos. De tal forma que este tipo de circunstancias, este tipo de personas, de figuras que estamos observando, permite constituir el choque entre dos pensamientos diferentes. Reiterábamos, la dialéctica como aquello que va a generar un pensamiento entre una tesis y una antítesis para dar una respuesta, o si la metafísica, a través de un estudio, por así decirlo, matemático aritmético, que va a comprobar la función o la factibilidad del hombre en esta tierra. Dentro de esta figura encontramos el materialismo en la época del desarrollo de las democracias esclavistas. Y pues para ello, permítanme un momento. Eh, ok, bueno. Decíamos, el materialismo en la época del desarrollo de las democracias esclavistas. Dentro de esta figura del materialismo, es necesario generar como tal ¿no? El materialismo. Materialismo. Perdón. Ok. Decíamos, dentro de esta figura del materialismo es necesario precisar que existen pensadores marxistas y también anticipación al materialismo moderno. En este caso, el ocaso del feudalismo europeo y la progresividad de la transición hacia el capitalismo moderno estuvieron acompañados por transformaciones profundas en el ámbito del pensamiento filosófico y social entre los siglos sexto, perdón, 16 y 18, donde diversos pensadores desarrollaron perspectivas críticas que, aunque heterogéneas, permitían compartir ciertos elementos fundamentales, como el cuestionamiento de la autoridad tradicional, que era la religiosa y política, como la rendición, en este caso, de la razón como instrumento de análisis y transformación social, y sobre todo un crecimiento de interés por las explicaciones materialistas de la naturaleza y la sociedad. Esto como tal son corrientes intelectuales que podríamos dominar a través de un pensamiento premarxista, en tanto anticipan aspectos del materialismo histórico y dialéctico posteriormente también desarrollados por Marx y Engels, que constituyen como tal un puente crucial entre la filosofía medieval y un pensamiento revolucionario moderno. De tal forma que el materialismo físico muestra antes se entiende como la perspectiva que considera la materia como sustrato último de todo en una realidad y explica los fenómenos mentales o espirituales como derivados de de procesos materiales que encuentran importantes precursores en pensadores renacentistas, como lo son Giordano Bruno, que él vivió en el año de 1548 a 1600, quien desarrolló una cosmología que identifica a Dios con la naturaleza. También podemos abordar a Bernardino Telesio,
quien vivió del 1509 al 1588, que proponía explicar todos los fenómenos naturales a partir de un de principios físicos observables. Sin embargo, es en el contexto revolución científica del siglo XVII cuando el metafísico filosófico adquiere bases más sólidas, especialmente como figuras, en este caso como Pierre Gassendi, quien recuperó el atonismo epicure, o en este caso como el pensamiento de Thomas Hobbes, cuyo materialismo mercanicista en sus obras constituye el libro de Leviatán. Este libro de Leviatán como tal habla obviamente de una deidad impresionante. Este tipo, reitero, de obra de Thomas Hobbes eh, se aplica como a un concepto de un leviatán o a la materia o forma de un poder de una república eclesiástica y civil. En ello, Hobbes desarrolla una de las teorías más influyentes sobre el origen del Estado, sobre la autoridad soberana y sobre la naturaleza. Este tipo de figura de leviatán contextualiza una obra política, filosófica y teleológica que permite estructurar y permite escriturar durante la Guerra Civil Inglesa. Este pensamiento de Thomas Hobbes considera que el conocimiento se basa en los sentidos y en la experiencia. Y aquí viene lo que decíamos hace un ratito, las máximas de la experiencia o la inferencia lógica a través de sentidos y experiencia. Es como generan un análisis y un argumento lógico factible para poder denotar la necesidad del ser humano de obtener una teoría, de obtener una comprobación de una teoría. Dentro de estas figuras es necesario señalar que existe un estado de naturaleza, un contrato social, existe el soberanismo y existen las relaciones entre la religión política. Sin embargo, si nosotros nos reiteramos a este materialismo, pues decíamos que a través de la Ilustración francesa del siglo XVIII representó un momento particularmente fecundo para el desarrollo del pensamiento materialista y crítico filosófico, ya que dentro de otros autores como Julien Offray de la Mettrie, que es el autor del Hombre, Máquina, y Paul Henry, que es el autor de Sistemas de Naturaleza, desarrollaron formas conscientes de materialismo filosófico que negaban la existencia del alma inmortal y explicaban la conciencia como un producto de la organización cerebral y criticaban sobre todo la religión como superstición basada en el miedo y en la ignorancia. Sin embargo, Denis Denis Diderot, director de la enciclopedia, elabora un materialismo dialéctico, avant la lettre, en sus obras como El sueño de Allenburg, donde concibe la materia, fíjense, donde concibe la materia como una dinámica y autoorganización capaz de generar la sensibilidad y el pensamiento a través de una evolución. Con esto quiero dar a entender que entonces el materialismo filosófico explica todos los fenómenos desde un principio material. El naturalismo antropológico, evidentemente, desde el ser como parte integral de la naturaleza. La crítica de la religión la genera como un análisis de creencias religiosas como fenómenos históricos y el igualitarismo radical lo constituye como un cuestionamiento de jerarquías sociales tradicionales. Y por último, revolucionarismo político lo constituye como una transformación consciente de estructuras sociales. De manera concreta,
En el ámbito de la filosofía política y social, la crítica al sistema feudal se desarrolla a través de diversas corrientes que anticiparon elementos del análisis marxista posterior a Jean-Jacques Rousseau o Jean Jacobo Rousseau, ¿no? Rousseau, aunque no materialista en sentido estricto. Sin embargo, realizó en su discurso sobre el origen de la desigualdad un análisis protohistórico de cómo la propiedad privada generó desigualdades entre las sociedades y estructuras de dominación, de tal forma que dentro de este pensamiento también abarcamos a otro autor que se llama Misler, cuyo testamento póstumo refiere y proponía una sociedad comunal sin propiedad privada ni religiosa. En este sentido, se desarrollaron diferentes formas de comunismos utópicos que vinculaban, vinculaban, permítanme, que vinculaban una crítica materialista de la religión con proyectos de transformación social radical. En conclusión, estas figuras utópicas del principio de los siglos XIX representan o fueron representados por figuras como Henry de Saint-Simon, como Charles Fourier, como Robert Owen, quienes constituyeron otros antecedentes cruciales para el marxismo. Este tipo de pensadores maestrantes responden o respondieron a las contradicciones sociales generadas por la revolución industrial. Propusieron modelos alternativos de la organización social basándose en en la planificación, perdón, nacional. Este tipo de circunstancias también propician que la propiedad colectiva de los medios de producción, y en este caso la distribución equitativa de las riquezas, eh, fuera inminente, aunque Marx y Hegel criticaron posteriormente este tipo de carácter. Dije, bueno, en este tipo de carácter de cuestión, decían que no era meramente científico de estas propuestas, que era, que más bien era reconocido o reconocieron su importancia como una crítica del orden capitalista emergente y como visión anticipadora de una sociedad postcapitalista. Desde este punto de vista, maestros, el materialismo en estas épocas de desarrollo de democracia de esclavitud, no solamente son el origen del atoísmo, son el desarrollo y un sistema, son la aplicación de una ética, son la influencia de la ciencia posterior. Y evidentemente, dentro de esta figura de los sofistas, pues también es necesario rescatar, ¿no? Un relativismo epistemológico y moral. Esta escuela de los sofistas, como tal, tiene cuatro factores importantes, reestructuro, ¿no? Relativismo epistemológico y moral, distinción entre Paschen y Nomos, desarrollo de la rectoría y de la retórica y de la argumentación y profesionalización de la educación superior. Pero este tipo de sofistas, específicamente de las escuelas, fueron corrientes filosóficas y pedagógicas de la antigua Grecia en el siglo V y en el siglo IV antes de nuestra era o antes de Cristo, conocidas por enseñar retórica, oratoria, relativismo moral. Este tipo de escuela eran maestros itinerantes que colaboraban por enseñar a los ciudadanos, específicamente a los jóvenes que aspiraban al poder político en las democracias griegas como la de Atenas. ¿Quiénes son los sofistas? Reitero, eran intelectuales prácticos, no filósofos en sentido tradicional, que enseñaban
cómo persuadir, argumentar y tener éxito en la vida pública. Y trataban de generar o definir que la verdad era relativa y dependían del contexto o de los intereses. Estas escuelas tenían específicamente características como el relativismo, que no existía una verdad absoluta. Lo justo o lo verdadero depende de la opinión o del contexto. La enseñanza profesional con la que cobraban o se cobran por enseñar, a diferencia de Sócrates, lo que los enfrentó con otros filósofos. Enseñanzas de la virtud, en este caso, que eran entendidas como la capacidad de triunfar en la política y en la vida pública de estas personas. Y la énfasis como tal de la retórica, que consideraba que el poder del lenguaje podía moldear la realidad existencial. Y el subjetivismo ético, que era lo bueno y lo malo, que dependía de la convención social y de lo no natural. En este tipo de escuelas sofistas tenemos específicamente a Protágoras, Gorgias, Hipias de Elide, eh, y Pródico de Zeus y Trasímoco, pensadores filosóficos importantes en este contexto. Pero sobre todo, dentro de esta figura sofística, existían críticas como las de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes criticaron por enseñar o ganar por enseñar a ganar discusiones, no, que no buscaban la verdad, por manipular el lenguaje sin base ética y por tratar de promover un saber aparente que no permitía un conocimiento verdadero, epistémico. Este tipo de figuras, reitero, se destacan bastante. Desde una perspectiva del materialismo histórico, reitero, donde nosotros abarcamos la figura de probablemente Ludwig Feuerbach, quien tenía obras como La esencia del cristianismo, desarrolla como tal una crítica materialista en la religión que interpreta a Dios como una proyección alineada de la esencia humana. De cierta forma, el materialismo muestra un recorrido más allá de 2 milenios de la historia, de un pensamiento filosófico, que como tal, desde los principios y desde los primeros filósofos presocráticos hasta los precursores del materialismo moderno, podemos apreciar la extraordinaria riqueza y diversidad de tradiciones que conforman el desarrollo de la filosofía occidental y oriental. Este panorama histórico nos permite identificar continuidades, rupturas y transformaciones que revelan no solo la evolución de ideas abstractas, sino también la profunda conexión entre los contextos sociales, políticos y culturales en los que emergieron como tal este tipo de sofistas. Dentro de esta figura, para concluir, encontramos la necesidad de poder contextualizar preguntas fundamentales, contextos históricos, transformaciones sociales y diálogos entre tradiciones. Y por lo que hace a las preguntas fundamentales, evidentemente existe la necesidad de la filosofía de un planteamiento eh, interrogatorio universal. Permítanme, por favor, un momento de receso. Tantito, permítanme.